Más que para escribir largos artículos que ahora apenas 2 o 3 personas llegaron a leer, participar en las más activas y diversas comunidades de internet, ver tutoriales para aprender a programar o en la universidad utilizarlo para consumir contenido académico. Hay un millón de razones para adquirir la valiosa habilidad de hablar inglés, y fueron algunas de esas las que me motivaron en un principio a aprender, aunque sean los usos que le doy en el presente los que hacen valioso el haberlo hecho. Esto es un video que se me ocurrió hacer hace 2 años, en el que explico cómo aprendí inglés por mi cuenta. Empecé a aprender inglés con un interés casual. De vez en cuando aprendía una que otra palabra y me parecía interesante descubrir cómo funcionaban algunas estructuras. Por ese mismo tipo de interés fue que volteé hacia Duolingo y algunas veces lo ponía y hacía rachas de hasta 300 de experiencia en unos minutos, para después dejarlo por varios días. El hábito casual cambió un día, unos meses después de estar usando Duolingo en la misma moda, en la que en un foro de internet que frecuentaba un usuario recomendó ver películas en inglés, pero subtituladas también en inglés, e ir consultando las palabras desconocidas. Lo importante, según él, era prestar atención al desarrollo de las escenas, lo que podía sacar de las situaciones y lo que veía al relacionar ambas. La primera serie con la que hice esto fue con How I Met Your Mother, cuyo humor en ese tiempo me parecía muy diferente a lo que había visto hasta entonces. Esa novedad hacía menos tortuoso el lidiar con no comprender todo lo que pasaba. Lo mismo hice con Friends, Breaking Bad, Better Call Saul, The Fresh Prince of Bel-Air y otras que se encontraban en ese entonces en Netflix. Lo que pasaba era que con cada capítulo que veía me sentía cada vez algo más competente para comprender el siguiente. En ese tiempo estaba en el colegio y también iba sintiendo facilidad al resolver actividades, simplemente porque ahora tenía un vocabulario un poco más amplio y entendía muchas más estructuras. Así seguí por mucho tiempo, incursionando en diferentes plataformas y comunidades, lentamente explorando el empezar a hablar y luego a hacerlo con naturalidad y elocuencia. En algún momento quise repetir el proceso y empezar a aprender otro lenguaje. Me centré un tiempo en analizar la información que encontraba sobre las mejores técnicas, aplicaciones y sitios que la gente utilizaba para aprender, con la intención de estar listo para elegir y empezar. Ya después entré a la universidad y de repente el tiempo no me alcanzaba para todo lo que quería, por lo cual lo dejé a un lado. Lo mismo pasó con las intenciones de hacer este video, hasta que volvieron las ganas de aprender otro idioma. Decidí voltear a los apuntes que había guardado y como consecuencia recordé mis intenciones de crear este video. Si alguien está escuchando estas palabras, en el mejor de los casos estoy en medio del proceso de aprender otro idioma. Si uno escucha testimonio de diferentes políglotas, lo primero que se puede apreciar es que cada uno de ellos atravesó por un camino diferente que aterrizó en dominar el idioma. Esto quiere decir que no solo existen muchos métodos para aprender, sino que la forma en que cada quien debe aprender inglés depende de los rasgos de aprendizaje de cada individuo. El éxito parece no depender solamente de los métodos utilizados, sino principalmente en nuestra mentalidad al abordar la tarea. A menos que se tengan motivaciones fuertes y claras para aprender o se disfrute de la actividad intrínsecamente, la única alternativa es obligarse, que para muchos es difícil sin un supervisor, sobre todo cuando el proceso de aprender un lenguaje requiere de mucho enfoque para ponerse metas claras, y puede uno verse inclinado a minimizar el asunto de plantearse metas de corto, mediano y largo plazo, pero la evidencia que apunta hacia los beneficios de hacerlo y de hacerlo bien, en contraste con simplemente seguir planteamientos vagos como dominar el inglés, es lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo de pensar a detalle nuestra disponibilidad por día y semana, para establecer unos mínimos realistas acorde a nuestro tiempo. Luego, fundamental para vigilar nuestro aprendizaje es conocer las dimensiones del lenguaje. Hablo del vocabulario y la gramática, que se expresan a través de 4 habilidades fundamentales que son el habla, la escritura, la escucha y la lectura, que puede uno pensar mejoran todas en conjunto por cualquier tipo de entrenamiento, pero que en realidad no es tan simple. De hecho, es muy común el caso de individuos que leen inglés pero no lo hablan ni lo entienden al escucharlo, dado que lo han utilizado por años exclusivamente para leer. También entre estas habilidades hay otras mucho más específicas, como la pronunciación, el acento y las habilidades de conversación en el caso del habla. Pero por ahora me concentraré en estas 4 principales mientras surto la necesidad de hablar sobre el input y argumentar su papel fundamental en el aprendizaje de cualquier idioma. Para esto quiero establecer la diferencia entre la idea de aprender y la de adquirir, porque muchas veces usamos la primera cuando en realidad nos referimos a la segunda. Si lo que queremos nosotros es adquirir un lenguaje, entonces lo que vamos a hacer es aquello que ya hicimos en el pasado. ¿No se acuerdan? Bueno, eso se debe a que nunca nadie se sentó de bebé y pensó, bueno, me voy a poner a repasar español. En cambio lo que ocurrió fue un proceso activo pero subconsciente en el cual mientras nosotros empezamos a querer comunicar nuestros deseos, también comenzamos a prestar atención y a hacer ruidos para expresarlos. Algunas veces emitiendo sonidos apropiados y otras veces no, en cuyo caso casi siempre alguien estaba presente para hacérnoslo saber. Esto ocurrió repetidamente a medida que fuimos creciendo y poco antes de llegar a la pubertad, ¡boom!,
Nos convertimos en hablantes nivel C1, C2 de español, o como se nos conoce propiamente, nativos de español, un logro que muchos nativos de otros idiomas se toman muchísimo tiempo en alcanzar. Gracias. Aprender es un proceso completamente diferente, uno más consciente, en el cual en efecto nos sentamos, recolectamos nuestro material y empezamos a pensar en todo eso que hace parte de lo que vamos a estudiar. Esta estrategia funciona para complementar la adquisición de otro tipo de conocimiento y en algunos casos es fundamental, como en el caso de información teórica basada en reglas más formales. Desafortunadamente, el profesor Krashen y muchos otros profesionales en este campo están convencidos de que acercarse por este lado es un método poco efectivo para terminar dominando un idioma. Stephen Krashen es un lingüista e investigador educativo que ha dedicado su vida a los temas de educación bilingüe, lectura y el proceso de adquisición de un segundo lenguaje. Él es el autor de The Input Hypothesis for Language Acquisition, que no solo hace uso de la lógica de este proceso en la primera infancia, sino que toma en cuenta la forma en que los seres humanos adquirimos cualquier tipo de conocimiento. Esto es por medio de la reflexión, del sentido crítico, por medio del aprendizaje activo y teniendo seguridad de entender la información que recibimos mientras que la hacemos chocar con lo que ya tenemos en la cabeza, normalizándola y con esto desarrollando un sentido intuitivo que con aprendizaje se puede formalizar de cómo funcionan las estructuras en un lenguaje. Quizá esta diferencia sea difícil de ver, pero se hace más evidente cuando la ponemos en conflicto con un hecho chocante. Existe evidencia que respalda la afirmación de que aprender gramática no funciona tanto como uno supondría y que hasta en algunos casos se puede poner en medio de nuestros objetivos. Aquel que haya tenido la experiencia de atascarse en medio de una conversación por haber olvidado una de esas reglas gramaticales a las que tanto se aferraba sabe de lo que estoy hablando. El proceso de adquisición se trata de algo opuesto, defiende sobre todo el entender mensajes y gestos, recibir montones de entradas para a través de esa experiencia desarrollar ese sentido intuitivo que nos ayuda en conversación cuando subconscientemente reconocemos un mensaje y qué está bien o mal con él, siendo capaces de formular respuestas y argumentos coherentes y bien estructurados. El profesor Krashen nos dice en su tesis que adquirimos un lenguaje únicamente cuando tenemos la capacidad de entender mensajes. I'd like to take just a couple of minutes and give you some sample language lessons. I'll use a language that I'm sure you've heard before and maybe some of you speak, and you can tell me which of these two very brief lessons you like better. Here's lesson number 1. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. What do you think? Good lesson so far? Do you think if I kept talking to you like that, you'd pick up German? Not very likely. How about if I repeated it? Would that help? Probably not. How about if I said it louder? Would that help? Probably not. How about if I said it and you repeated it back? Again, I don't think that would help. How about if I wrote it out for you and you could see it on your television screen? That wouldn't help either. How about if I wrote it out for you and you copied it down? How about if I wrote it out for you and deleted every fifth word and you tried to guess what the word is? The truth is that none of these things help. None of these things mean anything, and I hope you can see that now. Here's lesson number 2. And for this, you have to watch me carefully. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, ja, I can hear you, even though it's a TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat 2 Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat 2 Ohren. Okay, Mr. Spock. Ja? Ach, nein. Entschuldigung. Okay. Augen. Verstehen Sie Augen? Augen. Wie viele Augen? 1, 2, 3 Augen. 3 Augen. Ist das richtig? 3 Augen? Nein. Wir haben nur 2 Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und hier ist eine Zigarette, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. If you understood lesson number 2, not every word, but more or less, I did everything necessary
to teach you German. Es intuitivo pensar que entendemos más de un mensaje si añadimos instrucciones como señalar, repetir y otros gestos a su entrega. Pero ¿cómo sabemos que esto sirve para adquirir un lenguaje? Eso tiene completamente que ver con el modo en que la memoria humana funciona. Se sabe que la memoria a largo plazo no es un proceso que ocurre en un solo lugar del cerebro. En cambio, es un sistema complejo que habita entre diferentes regiones del mismo. Por esta razón, procesos que son adquiridos de manera óptima son aquellos que también involucran activamente diferentes regiones del sistema nervioso. La información que sirve para generar este tipo de adquisición es aquella que es relevante y significativa para nuestra experiencia en particular, y que asimismo está llena de contexto que a nivel subconsciente facilita una mejor y más amplia comprensión. Esto que digo establece una crítica directa contra el típico material de texto tipo Tom Gets Directions o Johan Goes to France, en donde la información de la que estamos tratando de extraer significado no podría ser más inútil. Otra afirmación polémica del profesor Krashen en sus estudios es que es fundamental que el estudiante pase gran parte de sus primeros meses de aprendizaje enfocado en aprender estructuras en lugar de tratar de reproducirlas. La lógica detrás de esto es que nuestro cerebro respecto a nuestro idioma objetivo es un recipiente que se encuentra vacío al momento de empezar y que es necesario irlo llenando de experiencia con estructuras de lenguaje para después pasar a reproducirlas de manera eficaz. Krashen defiende esto dado los resultados de sus estudios en donde se observa el peso negativo de las correcciones en diferentes etapas de aprendizaje en relación a la motivación de sus estudiantes. En este momento es que se debe haber hecho más obvia la respuesta a la pregunta que estoy seguro motivó a dar clic a este video. ¿Por dónde empezar? Y espero haber aclarado ya los motivos que tengo para afirmar que no aún dedicándole tiempo a las habilidades de reproducir, sino que a las que nos permiten comprender, para que podamos empezar a construir esas estructuras en nuestra cabeza. Curiosamente, a mí mismo me costó tiempo entender qué era lo que estaba pasando conmigo mientras aprendía. Así de sorpresivo y gratificante se siente notarse cada vez más competente en algo que se está trabajando. Lo que entendí más recientemente es que sin querer seguí el principio fundamental de una ahora muy extendida teoría en psicología positiva conocida como la teoría del flow, que describe cómo un individuo es capaz de desarrollar experticia en una actividad en particular, no solo por medio de la disciplina, sino entrando cada vez que se desarrolla esta actividad en un lugar de equilibrio entre la dificultad de la tarea y las habilidades en posesión para afrontarla. Este lugar, el filósofo Mihaly Csikszentmihalyi lo denomina estar en la zona, o the flow state, en donde dadas estas apropiadas circunstancias, únicamente existe espacio para mejorar.